¿El tamaño de la letra, todo? Sí, sí. Perfecto. Bien, lo que vamos a ver hoy son clases y métodos estáticos, ¿sí? Algo ya empezamos a ver ayer, no sé si se acuerdan, que en un momento, no me acuerdo quién fue ahora, que había preguntado, bueno, un segundo que ya que estamos. Exactamente. Sí, perdón, hago esta, sí tengo el chat a mano, por si hay alguna pregunta o algo que quieran hacer. Bien, habíamos visto algo, sí, por lo menos de los métodos. Habíamos visto qué cosas. Bueno, que iban a tener un modificador de visibilidad, sí habíamos visto, un tipo de retorno, por ejemplo, entero, el nombre que creo que habíamos usado contar o contar números, algo así. Sí, y entre las llaves teníamos algo. Ah, perdón, esto es, bueno, vamos a hacerlo private y retornar 2. Sí, algo así fue más o menos lo que habíamos hecho en la clase de ayer. Muy básicamente un método, sí, también como habíamos comentado, es muy similar a lo que ya venían viendo, sí, como funciones. Los que vienen en C, no sé el nombre que usarán en Python, pero seguramente usaron algún tipo de bloque de código que se pueda reutilizar. ¿Sí? Acordémonos. eh, la forma general de un método es la visibilidad, el retorno, el nombre y parámetros. Y entre paréntesis. Bien, ahora, esto que tenemos acá es un método, sí, pero no son los que vamos a estar viendo ahora. No solo eso, sino que además acá hay un pequeño problema, ¿sí? Y que seguramente lo están viendo, y es que estamos empezando a escribir métodos en el programa, ¿sí? Es el equivalente a cuando escribíamos métodos abajo del main en C. ¿Qué pasa? A medida que las aplicaciones empiecen a crecer, esto nos va a quedar enorme. ¿Sí? Va a ser imposible encontrar algo en todo el proyecto si codeamos todo acá en el programa. Por- Exactamente, nuestros métodos son las funciones. Entonces, necesitamos algún lugar donde podamos guardar estos métodos, ¿sí? Y que sea un poco más estructurado como para poderlos reutilizar, como para tener bien separado el proyecto, ¿sí? Como para que quede algo bien armado, básicamente. Para eso necesitamos las clases, ¿sí? Las clases son eh, moldes con los cuales vamos a crear objetos en líneas generales. Las que vamos a ver hoy tienen la particularidad de que no sirven para eso, solamente van a contener métodos. ¿Qué son las clases estáticas? Vamos a ir agregando una acá en código, ¿sí? Para ir explicando cómo funcionan. Eh, perdón, solución, clic derecho, le dan a agregar y vamos a agregar un nuevo proyecto directamente, ¿sí? Y en el tipo de proyecto vamos a elegir una biblioteca de clases. ¿Sí? Le damos siguiente. Acá le ponemos un nombre, yo le voy a poner entidades. Veamos que esté, obviamente, ¿sí? Para Net 6 o bueno, Net 5 si no pudieron actualizarlo todavía. Y los va a traer un archivo como este, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un namespace que se llama entidades, casualmente igual que el proyecto. No necesariamente tienen que tener el mismo nombre. Si yo esto lo puedo renombrar, si quieren renombrar algo, control RR, ¿sí? Y les renombra directamente todas las o variables o métodos o clases que encuentren en el proyecto, ¿sí?
Por ejemplo, qué sé yo, si yo acá tengo, vamos a hacer algo rápido, private ID, y necesitaría un método. Private contar también, vamos a hacerlo, y que retorne el ID. Esto es para poner un ejemplo rápido. Sí, pero si yo acá vengo y cambio ID por número, fíjense, me lo cambié arriba, me lo cambié abajo. Y si tuviera, por ejemplo, este contar usado acá en el programa y quiero renombrar el contar, también me lo renombra. Nada, un tip que les tiro para cuando tengan que trabajar con código. Bien, acá tenemos nuestra clase, ¿sí? Pero esta clase es una clase que se llama de instancia. Estas clases las vamos a ver la semana que viene recién. Nosotros necesitamos una clase estática. ¿Cómo creamos una? Después del public agregamos la palabra reservada estática. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Me vienen siguiendo? Sí, sí, profe. Una vez que hace el proyecto, agregar nuevo proyecto, biblioteca de clases, vamos a dejarle ahí el nombre por defecto, net6, y fíjate que acá me dejó en este, bueno, no lo puedo agrandar, pero en este class 1.cs. El que tiene un, bueno, literalmente C# en el iconito, sería el archivo que tenés que abrir. Perfecto. Las clases estáticas, ¿sí? Si quieren tirar un paralelismo también con lo que habían visto en C, nos van a venir funcionando más o menos como las bibliotecas, ¿sí? Básicamente acá vamos a poder guardar métodos estáticos solamente, eso es un detalle importante. ¿Sí? Fíjense que si yo acá ahora quiero hacer el mismo método de antes, el método contar, vamos a traerlo para acá. Y fíjense que esto me está tirando un error. Y no me está diciendo qué error es. Ahí va. No se puede declarar miembros de instancia en una clase estática. ¿Sí? Siempre que nosotros creamos una clase estática, todo lo que esté dentro de esa clase también va a tener que ser estático. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Perfecto. Las clases estáticas también pueden tener otra cosa que habíamos visto, ¿sí? En la clase de ayer, que son los atributos. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda qué era un atributo? Ah, variable. Exactamente, una variable. Pero, ¿dónde iba la variable? ¿En cualquier lado o...? Dentro de la clase, pero fuera de los métodos. Exactamente. Dentro de la clase, pero fuera de los métodos. Los atributos también van a tener un modificador de visibilidad, ¿sí? También van a ser o privados, internos o públicos, que son los tres estados que podemos tener. Por ejemplo, acá puedo tener private, int y no sé. Acá vamos a hacer una calculadora, por ejemplo. Acá vamos a guardar el primer número y me faltó el static. Perfecto. Segundo número. Ahora sí. Y podemos crearle atributos. Los atributos también van a ser estáticos. ¿Por qué es estático?
Porque esta clase va a existir una única, ¿sí? Va a existir una sola de todas estas cosas en memoria. Las clases de instancia, que son el otro tipo de clase que veníamos mencionando, van a venir a funcionar más como las estructuras. Si yo voy a poder crear variables de ese tipo y usarlas en mis proyectos. En cambio, las clases estáticas, yo no voy a poder crear variables. Es lo mismo que cuando teníamos una biblioteca que solamente tenía funciones, ¿sí? Sin declarar ninguna struct. ¿Sí? Hasta acá, como venimos. No me quedó muy clara la definición de estático. O sea que está solamente una vez en memoria y no se vuelve a repetir. Algo así. Exactamente. Ah, bueno, bien. O sea, esto se va a reservar en un sector especial de la memoria, ¿sí? No es en el heap, no es en el stack, es en un sector aparte, y todo lo que creemos acá va a existir, como bien decís, una sola vez, ¿sí? Va a existir una sola variable, primer número, en toda la clase calculadora, que va a existir una única vez también. Si yo no voy a poder tener múltiples calculadoras al mismo tiempo. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Sí, mejor. Necesitaba ordenar las ideas. Perfecto. También, no sé si se acuerdan que habían dicho, Felipe ayer había comentado, que hay algo que está mal hacer en este caso y es, por ejemplo, hacer algo así. ¿Sí? Inicializar las variables con un igual a 0, por ejemplo. Para eso, ¿sí? Para inicializar las variables, tenemos un método especial que se llama constructor. ¿Sí? El constructor, la única tarea que tiene es inicializar variables. ¿Cómo creamos un constructor? Bueno, en este caso vamos a hacer static, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos inicializando una clase estática y después el nombre de la clase. ¿Sí? Fíjense que ahí me creo un método, ¿sí? Igual si quieren creo que es setor.tab, les crea también un constructor automáticamente, ¿sí? Y dentro de este constructor es que se inicializan las cosas, ¿sí? En este caso, las clases estáticas tienen una particularidad y es que se van a ejecutar siempre al principio del programa, ¿sí? Antes que cualquier otra cosa se van a ejecutar las clases estáticas. ¿Eso qué significa? Que nosotros a los constructores, ¿sí? Normalmente le podemos pasar parámetros, ¿sí? Hacer algo, por ejemplo, int primer número, y vamos a cambiar esto por público un segundo, ¿sí? Y yo acá podría pasarle un valor cuando lo instancio. Ahora, ¿qué pasa? Como la clase esta es estática y nunca voy a poder llegar yo a pasarle los datos, para inicializar estas variables vamos a usar un constructor estático, ¿sí? ¿Se entiende? Hasta acá. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que no se haya entendido? Perfecto. Bien. Otro detalle, ¿sí? Que vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Esto ya tiene más que ver con la estructura del código, es que una clase estática, por supuesto, va a poder tener, perdón, una clase directamente, ¿sí? No necesariamente estática, sino todas las clases, van a poder tener muchos métodos, ¿sí? Es lo mismo que en una biblioteca, yo podría tener muchas funciones. Pero yo no puedo tener un método, ¿sí? Yo hago el método
static int. Bueno, ni siquiera me deja. Pero yo no puedo hacer un método fuera de una clase, ¿sí? Todos los métodos tienen que existir en al menos una clase. Sí, estoy creando un proyecto de biblioteca de clases, ¿sí? Acá. Y le puse entidades. El proyecto, acordate, clic derecho en solución, acá en el explorador, agregar, nuevo proyecto. ¿Sí? Y acá elegís biblioteca de clases, le das siguiente, le pones el nombre. Perfecto. Bien, déjenme renombrar esto. Ahí está. Y perdón, me gusta el archivo tenga el mismo nombre que la clase. No, no es necesario, pero me gusta hacer así de prolijo. ¿Qué más? ¿Qué me puedo llegar a estar olvidando? Acá habíamos borrado un método sin querer. El método contar. Bien. Otro tema que nos quedaría ver es cómo afecta todo esto de la privacidad, ¿sí? De la visibilidad. ¿Qué es este private? ¿Qué es este public? Y creo que acá teníamos en program, ¿qué es este internal? ¿Sí? ¿Cómo nos afecta cada una de estas cosas a cuando desarrollamos código? Yo por eso voy a agregar una segunda clase, ¿sí? Así lo podemos ver un poco mejor. Entidades, clic derecho, agregar, le damos clase. Y vamos a ponerle clase 2. Es una clase de descarte, esta nada más. Un detalle importante, ¿cuál es? Con respecto a esto. Que tenemos, como habíamos dicho, 3, ¿sí? 4 en realidad, otra de las formas de visibilidad no la vamos a ver hasta más adelante. La primera es public, ¿sí? Public significa que yo puedo acceder a cualquiera de estas cosas desde cualquier parte del código, ¿sí? Por ejemplo, vamos a acceder al método contar desde el programa. Como yo acá estoy usando, ¿sí? Voy a estar usando la clase calculadora, ¿en qué proyecto está? ¿Quién me podría responder eso? En entidades, exactamente. ¿Y el programa está en entidades también? Exacto. Entonces, acá vamos a tener un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vengamos al programa y querramos hacer un calculadora, ¿sí? Como para llamar a un método como hacíamos acá, ¿sí? Punto, y no está pasando nada, no me detecta ni la clase. ¿A quién se le ocurre qué puede estar pasando acá? Falta de vinculación entre... Ahí va el Se tema. comunican por algo. Exactamente. O sea, no están vinculados los proyectos. ¿Sí? Esto es como cuando en C tenían que usar el include para poder traerse el código a su proyecto. En C# no tenemos include, es using, ¿sí? Y después, ¿qué va? El nombre del namespace en el que lo creamos. ¿Sí? Fíjense en este caso, la clase calculadora, ¿en dónde está? En entidades. Yo acá, ¿qué tendría que poner entonces? Entidades. Fíjense que esto me sigue tirando errores, le pongo punto y coma, no pasa nada. No me encuentra el proyecto, ¿sí?
¿Esto por qué es? Bueno, porque necesito, además de usar el using, ¿sí?, relacionarlos. ¿Cómo hacemos eso? Venimos a agregar referencia del proyecto, ¿sí? Y fíjense que, perdón, creo que hice la referencia al revés, no estoy seguro. Sí, sí hice la referencia al revés. Básicamente, ahí sin querer, bueno, ahora se los muestro bien cuando va a funcionar. Al revés, ahora sí, entidades, aceptar. Y ahora sí, ahora me deja usarlo. Perfecto. Si ahora vengo y escribo calculadora, fíjense que el IntelliSense me lo reconoció y que está en el mismo color que console, ¿sí? Me está reconociendo la clase ahora. ¿Cómo accedo al método contar? Al igual que como hacemos con console, ¿sí?, que escribimos punto writeLine, por ejemplo, punto contar. Bueno, y esto iría entre las llaves, ¿no? Pero ahí está. Venimos, ejecutamos esto y esto me debería devolver un 2. Errores de compilación. Me faltó algo. Por una llave de más. Ahora sí. Sí, y me muestra el 2. Que exactamente. No es tanto como un puntero a función, sino como directamente vincular la biblioteca, ¿sí?, y después llamar a la función. Solo que nosotros acá, ¿sí?, en vez de directamente llamar a una función contar, tenemos que decirle primero de qué clase, ¿sí?, de qué biblioteca quiero llamar una función, y después decirle qué función llamar. ¿Se entiende ahí, Nico? Bien. El tema es el siguiente. Cuando usamos el signo de pesos, ¿sí?, o de dólar, nos habilita a usar llaves, ¿sí?, acá dentro del string, para indicarle a la computadora que lo que quiero guardar acá es el valor que toma esto de acá. En este caso, el valor que me está retornando a contar. Si yo acá tuviera vamos a poner un número, para 5, claro, exactamente. Me habilita a hacer eso, justamente. Calculadora.contar. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo vengo a calculadora y esto lo cambio a un nivel de visibilidad más bajo? Vamos a la internal en este caso, ¿sí? Internal. Public dijimos, lo puedo ver desde cualquier parte del proyecto, ¿sí? Internal me va a dejar solamente verlo dentro del proyecto, ¿sí? Ahí va. Ahí queda un poco más claro. Public lo puedo ver desde cualquier lado, internal solamente desde el proyecto que lo contenga. Si venimos acá, yo ahora que lo cambié a interno de calculadora, fíjense que esto me rompe. Me está diciendo que no es accesible debido a su nivel de protección, ¿sí? ¿Por qué? Porque el program está en el proyecto
ejemplo, y calculadora está en el proyecto entidades. Claro, exactamente. Si yo vengo acá a clase 2 y yo creo otro método, vamos con private void saludar, qué sé yo. Vamos a tirar algo cualquiera. Yo acá puedo hacer calculadora.contar. Y esto me lo reconoce lo más bien. ¿Proyecto es lo mismo que namespace? No. Proyecto, a ver, justo acá se da que el namespace y el proyecto tienen el mismo nombre. Yo acá puedo venir y entidades cambiarle el nombre a utilidades. ¿Sí? Ahora, tanto clase 2 como calculadora están en el namespace utilidades, pero el proyecto se sigue llamando entidades. ¿Sí? Eso es algo que igual ahora también lo vemos bien. Bien, habíamos visto internal. Nos queda ver el último que es private. ¿Sí? O privado. Solo lo puedo ver desde la clase. ¿No sería más cómodo hacer la clase ya dentro del proyecto? El tema es que si armás la clase dentro del proyecto, sí, a ver, ¿sería más cómodo? Sí, pero también corres mucho más riesgo de que lo que termines haciendo ahí no lo puedas reutilizar, porque si no tenés que traer todo el proyecto. Y Vos, sería en cambio, menos podrías legible, tener ¿no? tu biblioteca de clases, ¿Es eso ¿sí? también? Con todas operaciones de conversión en un lado, y después, si necesitas usar herramientas de conversión, te traes solamente la biblioteca. Si no, te tenés que traer todo un conversor que, está bien, ahora lo estamos viendo en consola, pero si no, ya después es con su propia interfaz, con toda la funcionalidad de la interfaz, con un montón de cosas solamente para hacer una operación de conversión, ¿sí? Si yo ahora acá vengo y vamos a cambiar, es más, este de acá, de public a private, ¿sí? Ahora este método contar lo puse como privado, y si vengo a clase 2, calculadora me lo sigue reconociendo. ¿Por qué? Porque es internal, ¿sí? Siguen estando en el mismo proyecto, pero fíjense que el método, ¿sí? No me lo encuentra, ¿sí? No es accesible directamente. ¿Por qué queremos hacer visible o no visible parte de nuestro proyecto? Eso tiene que ver con uno de los pilares de la programación orientada a objetos, es algo que vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando, sí, algo que es que no queremos mostrar más de lo que sea relevante mostrar de nuestro código, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, profe. Si hacemos otra clase, ¿no? Creamos otra clase acá donde estamos ahora, en calculadora. Ujú. Hacemos otra. ¿Ahí sí va a tener visibilidad o tampoco? Y Cuando está en probamos. private. Eh, internal. Mira, la verdad no te sabía decir, pero vemos qué pasa. Vamos a ponerle calculadora 2 porque es error original. Eh, private static. Eh, contar 2. Intentamos retornar calculadora.contar. Y fíjate que tampoco. ¿No le gustó? No, no le gustó. Tampoco nos va a dejar si creamos dos clases en el mismo archivo. Lo cual igual no es recomendable, ¿sí?
Normalmente, cada clase va a tener su archivo separado. Y después, si necesitamos, eh, de alguna forma, combinar dos clases, lo hacemos en algún archivo aparte que maneje esa lógica. Claro, es verdad, porque vamos creando clase por clase dentro de entidades, pero por separado, no todos juntos. Ahí me había mareado yo un poco. Claro, exactamente. O sea, cada clase va a tener su propio archivo. Bien, ¿dudas, consultas hasta acá? ¿Alguna otra? Exactamente, exactamente. Ejemplos donde vamos a tener el main, ¿sí? O más adelante un formulario. Entidades donde desarrollamos nosotros toda la lógica de nuestro negocio. Podemos tener más proyectos igual. Podríamos tener uno que solamente tenga las clases, otro que solamente tenga la vista, sí que sería consola, y otro con toda la lógica. Sí, o sea, hay bastantes formas de organizarse en ese sentido. Claro, sí, 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 sí. No te preocupes, a mí tampoco. Bien. El último detalle que tenemos que ver es que nosotros, sí, haciendo relación a algo que habían preguntado antes, sí, con respecto a los namespace, al igual que las clases contienen muchos métodos, los namespace pueden contener muchas clases. Fíjense en este caso, la clase calculadora, ¿dónde está? En utilidades. Y si vengo acá a clase 2 también está en utilidades, ¿sí? Con lo cual yo también acá podría tranquilamente acceder a clase 2. No me está dejando. Ah, porque está como interna. La ponemos como pública. Y ahora sí, clase 2 punto, lo que sea que quiera hacer, también lo puedo acceder. Si nosotros cuando usamos el using, acuérdense, siempre usamos el namespace. Y podemos usar todas las clases que estén contenidas en ese namespace. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Que no es recomendable tener más de dos clases en el mismo archivo. El namespace es básicamente un nombre, sí, es una forma de organizar las clases. Míralo como si fueran distintos cajones en los que yo puedo guardar distintas cosas. En este caso, yo acá quiero tener, no sé, calculadora y vamos a renombrar clase 2 a, no sé, cartuchera. Yo después, no sé, por poner un ejemplo, agregar clase, vamos a poner la clase televisión. Yo acá puedo tener el namespace electrodomésticos, por decir algo, ¿no? Entonces, yo cuando quiera venir al programa y usar lo que esté en utilidades, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder acceder acá a calculadora y a poder acceder acá a cartuchera. No, porque fíjate que yo acá en el mismo proyecto, sí que entidades, acá se llama entidades, acá se llama utilidades, y acá en televisión tenemos otro, que es electrodomésticos. Eh, pero no, o sea, yo por costumbre.
la verdad, de que se llamen de la misma forma. Pero tranquilamente, si es necesario, yo puedo cambiar eh, el namespace al que pertenece una clase y tener muchos namespaces en un solo proyecto. ¿Se entiende más o menos, Natalia, por dónde va la mano con los... Claro, exactamente. O sea, sería algo similar a una biblioteca esto. O sea que muchas veces es bueno poner el mismo nombre de namespace para descartar usar tanto using, ¿no? Cuando ya sabes que lo vas a requerir, eh, tipo varias cosas a la vez siempre, como le pones el mismo nombre y ya está, como para traerlo una sola vez con Claro, el using. por ejemplo, imagínate que tuvieras que hacer una aplicación para la gestión de un bar, ¿sí? Manejo de caja, gestión de personal, ver stock, todas esas cosas. Vos ahí vas a tener un montón de clases, sí, que van a estar atadas unas a las otras. En un caso como ese, sí, te conviene ya tener directamente un namespace y toda la parte que maneje la gestión de caja, el manejo de caja, que esté todo bajo el mismo namespace. Entonces tenés todas las herramientas para hacer un manejo de caja ahí. Sí, sí, tiene sentido. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, se súper entendió. Perfecto. Pero, ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? sí, una pregunta. Por Sí. ejemplo, ¿no? En la biblioteca de clases entidades, usted creó la clase televisión. Sí. Pues le cambió el nombre del namespace a electrodomésticos. Ujú. O sea, sigue estando dentro de entidades. Sigue estando dentro de entidades, sí. Y cambiarle el namespace que hace. Que yo, ahora sí, por ejemplo, eh, fíjate, yo acá en el programa tengo el using para utilidades, ¿sí? Utilidades que contiene la calculadora y la cartuchera. Así que de hecho, vamos a renombrar esta. Sí. O sea, como decíamos antes, vos imaginate que esto es un cajón. Yo en el cajón guardé la cartuchera y una calculadora. Y después, no sé, en otro estante o en un almacén vine y guardé una televisión. Eso sería un namespace, ¿sí? Básicamente. Claro, si quisiera pudiera hacer eso. Me vengo, le cambio el namespace a utilidades, y si yo le vengo al programa, acá puedo acceder a televisión. Eh, namespace, utilidades, eso está bien copiado. Puede ser que sea porque no guardé. Porque me está faltando algo acá, una de dos. No está como internet también. Ahora sí. Eh, televisión y ahí está accesible, ¿sí? Ahora, si venimos acá y volvemos a cambiar esto a electrodomésticos, venimos acá y no sabe nada. Está más perdida que turco en la neblina. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funcionan? Bien, perfecto. Entonces, si les parece, eh, vayan arrancando el ejercicio I01 de la clase 2. Ahí les paso el link. ¿Sí? En 15 minutos más o menos, si les parece bien, hacemos una apuesta en común y si alguien no puede mostrar y explicar cómo lo hizo Joyas, si no, lo vamos resolviendo en el momento.
Igual, por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta, háganla tranquilos que no hay ningún problema. Sí, Y bueno, creo que más va para los compañeros. Si a alguno de Linux le sirve el programa así como en la clase. Tipo, me está costando tipo el crear un nuevo proyecto y eso tuve que hacerlo por comando, más no me sale como la especie de IDE en el Visual Studio. No sé si a alguien le pasa que mm, tenga Linux o... mira, a mí la verdad me mataste, no, Sí, no por eso, lidio por bien eso. con... Sí, mientras estoy como viendo la clase y resolviéndolo así, no sé, tipo Bueno, ¿qué vamos a ver? más pseudocódigo que haciéndolo completo, pero bueno. Después veo cómo Te hacerlo el fin preguntan, de semana bien así para estar al día, Temperatura Celsius o temperatura Kelvin. como para estar haciéndolo en la casa, El pero no sé si alguien más o private. tiene Linux o todos tienen Entonces, Windows. por una aplicación de consola como usuario, con esto, clic derecho a la solución, agregar, ojo, no clic derecho al proyecto, clic derecho a la solución, agregar nuevo proyecto, clic derecho a la solución, agregar nuevo proyecto. Y se les va a volver a abrir la misma ventana que antes, que es para seleccionar un template. Pero esta vez, en vez de buscar consola, voy a buscar library, ¿sí? O biblioteca, si lo tienen en español. Y la primera opción debería ser Class Library o biblioteca de clases. De nuevo, la que no dice Net Framework. Bueno, arranca. ¿qué preguntan ahí en el chat? Sí, Fede, Vamos a elegir el tipo de más atención si se fórmulas que todas las variables para poder escribir el código que ustedes tienen acá. Por ejemplo, la clase es un molde, por ejemplo, básicamente junte de cosas como función para meter la palabra using. ¿Qué quiero decir con esto? System acá